un dato importante teniendo en cuenta que son los mayores de 65 los que tienen mayores factores de riesgo. Hay 9 casos de menores de 15, 17 casos de personas entre 15 y 24 años, 32 casos de entre 25 y 34 años, 23 casos de entre 35 y 44 años. Hay 50 casos de personas entre 55 y 64 años, 17 casos de personas de entre 65 y 74 y 8 casos de mayores de 75 años. Y seguimos hablando de este tema de la salud porque en las últimas horas el Ministerio de Salud Pública dio marcha atrás y llegó a negar una información que estaba incluida en una circular que había enviado el lunes por la noche a las diferentes instituciones públicas y privadas respecto al método para hacer test de diagnósticos de coronavirus. Este lunes las mutualistas recibieron un documento por parte del Ministerio de Salud Pública con nuevas definiciones sobre los reportes de casos sospechosos y confirmados de coronavirus, que este martes fue desmentido por las autoridades. En el documento se establecía que las personas con síntomas y que además hayan tenido contacto con un caso confirmado o hayan viajado a una zona de riesgo de las definidas por el gobierno, se catalogaría como un caso confirmado de coronavirus sin realizar el test diagnóstico. Algunos prestadores de salud privados le comunicaron el cambio de estrategia a sus socios y otros armaron un organigrama de flujo para guiar al personal sobre en qué casos se realizaría el test. Sin embargo, pocas horas después de divulgar la nueva estrategia, el Ministerio de Salud Pública dio marcha atrás con esta nueva definición y este martes en conferencia de prensa, al ser consultado por este cambio, el ministro de Salud, Daniel Salinas, respondió: No hubo cambio. El documento al que se refería a temas clínicos y epidemiológicos y de seguimiento. De hecho, un caso positivo es aquel que está demostrado mediante el test diagnóstico. No podemos tomar datos clínicos aislados como un caso positivo si no tiene un test positivo. Antes se estudiaban aquellos que procedían de zonas de riesgo, luego contactos con COVID-19 y ahora en este momento todos aquellos que tienen una sintomatología florida y que el médico determine. Pero nada ha cambiado sustancialmente sino nuestra capacidad de avance y de respuesta en el diagnóstico. Además, el subsecretario de la cartera, José Luis Sajian, reforzó esta aclaración en un tuit en el que escribió: hay varias consultas sobre COVID. Antes, para tomar muestra de laboratorio, habían 2 requisitos: tener síntomas más haber estado en contacto con alguien con COVID. Ahora solo con tener síntomas se puede tomar muestra para el laboratorio y el COVID se confirma solo por laboratorio.